Vale, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver un entrenamiento de un modelo. ¿De acuerdo? Y vamos a seguir con los datos del ejercicio del datasheet de conjunto médico que veíamos en vídeos anteriores y que en el vídeo anterior cambiamos por un conjunto de datos de coches que nos era más fácil para hacer el laboratorio 3 que hicimos de codificación. Como siempre, vemos los objetivos de este laboratorio. Vamos a dividir datos en conjunto de datos de entrenamiento, los vamos a validar y los vamos a probar. Y dentro de SageMaker lo entrenaremos con un modelo que se llama XGBoost. Ya sabéis que XGBoost no es propiedad de AWS, lo utilizan todas las plataformas de Machine Learning, ¿de acuerdo? XGBoost, que es la abreviatura de Stream Gradient Boosting, es uno de los algoritmos de Machine Learning de tipo supervisado más usados en la actualidad. Ya sabéis que hay diferentes tipos de algoritmos, supervisados, no supervisados. Todo eso lo habéis visto en las correspondientes asignaturas del máster o del título, ¿de acuerdo? El XGBoost que nosotros vamos a utilizar es un algoritmo que se caracteriza por tener buenos resultados en predicciones con relativamente poco esfuerzo, ¿de acuerdo? En muchos casos equiparables o mejores que los devueltos por modelos más complejos, modelos computacionales que habréis visto en teoría mucho más complejos, pero es una herramienta muy útil para un científico de datos que cuenta con un montón de implementaciones en diferentes lenguajes y en entornos de programación. Nosotros lo vamos a utilizar en Python, ¿de acuerdo? Y pues bueno, es uno de los algoritmos predictivos supervisados que utilizan, ya os digo, no solo AWS, sino también pues en el caso de Azure, de Microsoft, o en el caso de Google Cloud también, cualquiera de los otros fabricantes de nubes principales, o si fuéramos a hacer también entrenamiento en local, ¿de acuerdo? Bueno, pues como siempre, volvemos a la plataforma, entramos desde la consola como siempre en AWS Academy, ya lo hemos dicho en vídeos anteriores, tendréis el enlace en el foro del Canvas de la UNIR o os habrá llegado por correo electrónico. Una vez que entramos en el Canvas de AWS Academy, entraremos en Academy Machine Learning. Como siempre, si no conocéis muchos servicios de AWS, sería recomendable que os apuntaseis a la Academy Cloud Foundation, ¿de acuerdo? Que también la UNIR hace curso de forma gratuita y que podéis ampliar información haciendo ese curso. Incluso os podéis sacar aquí la certificación con un 50% de descuento que os podemos dar para sacar la certificación en Cloud Foundation. Este curso que nosotros estamos haciendo en Machine Learning no lleva una certificación asociada, porque la certificación de Machine Learning hay que hacer más cursos que no solo este curso de Foundation que estamos realizando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por eso en este curso no terminaríamos haciendo una certificación oficial de AWS, si bien si termináis el curso correctamente os mandarán una badge, lo que se llama una credencial para Credly, para decir que habéis terminado el curso de Machine Learning Foundation dentro de Academy, pero que no es la certificación oficial, ¿de acuerdo? Esto no lo había dicho en ningún otro vídeo, pero bueno, lo iremos hablando también en los foros para los que estéis interesados en certificaciones sobre Machine Learning, ¿de acuerdo? Estuvimos haciendo codificación de datos en el vídeo anterior, lo que vamos a hacer es hacer un training model esta vez, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a abrir el laboratorio de entrenamiento, ¿de acuerdo? Y como siempre le daremos rápidamente a Start Lab para que nos abra el laboratorio muy rápidamente, y mientras tanto leemos aquí lo que vamos a hacer, que ya lo hemos visto también en la diapositiva que os acabo de enseñar, ¿de acuerdo? Exploraremos el conjunto de datos de columnas vertebrales biomédicas que ya hemos utilizado en laboratorios anteriores. Dividiremos... Como si, bueno, ya sabéis que esto es que me está diciendo que ya tengo el laboratorio aprovisionado durante 2 horas. Vale, pues como ya lo tengo, ya le puedo dar aquí a AWS y ya puedo ir entrando, pero vamos a terminar de leerlo, que dividiremos el conjunto de datos en 3 conjuntos de datos separados para el entrenamiento, validación y pruebas. Y a continuación utilizaremos estos datos para entrenar un modelo de aprendizaje automático mediante el algoritmo XGBoost que hemos comentado antes. ¿De acuerdo? Lo de siempre, tenemos que tener una máquina con conexión a internet y un navegador. Cargaremos 30 minutos o el tiempo que tengamos, ¿de acuerdo? Para hacerlo más rápido, más lento, como siempre abriremos un blog de notas con SageMaker, iremos a español, abriremos el Jupyter Notebook 3.4
3-4 de Machine Learning y empezaremos a trabajar con él, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como siempre, vamos a la consola de AWS, abriremos SageMaker de las muchas formas que podemos abrir, ¿de acuerdo? Y como siempre hemos hablado y siempre lo hemos comentado en vídeos anteriores, no creo que sea este el primer vídeo de Machine Learning que veáis, porque si no, quizás pues tendréis que pasar por los anteriores, ¿de acuerdo? Recordar que siempre estamos pendientes de que nos lance una instancia de C2, que es una máquina virtual. En este caso nos vuelve a lanzar una máquina bastante grande, una MX4X Large, ¿de acuerdo? En el laboratorio anterior nos ha lanzado una más pequeñita, pues porque íbamos a hacer cosas con un dataset de coches que no necesitamos hacer nada extremadamente largo, ¿de acuerdo? Pero con esta máquina, con este laboratorio de entrenamiento sí que necesitamos una máquina más grande. Nos está todavía aprovisionándola, ya sabéis que pone pending, le doy aquí a refrescar y todavía pondrá pending durante 5 o 6 minutos, ¿de acuerdo? Y nos estará lanzando esta máquina ML MX4, o sea, ML la familia de Machine Learning, M4 es la generación 4 y X Large pues el número de CPUs y el número de gigas de RAM que tenga asignada esta máquina, ¿de acuerdo? Vale, ya termino de aprovisionar esta máquina. Si no recuerdo mal, la MX4X Large suponen 8 GB, no, 4 GB de RAM, no, 4 CPUs y 16 GB de RAM. En el laboratorio anterior que hemos utilizado una T3 Medium, me parece que es la mitad, 2 CPUs y 8 GB de RAM. Bueno, pues una máquina ya empieza a ser respetable el tipo de máquina que vamos a utilizar ahora para utilizar este entrenamiento. De acuerdo, como siempre vamos a abrir el notebook, de acuerdo, para que nos lance el Jupyter Lab y podamos empezar a hacer los ejercicios con el Jupyter Notebook que nos lanza. Bueno, ahí estamos esperando que nos lo abra, tarda un poquito, vale. Ya lo tenemos, como siempre entramos en español y tenemos aquí, en este caso, el ejercicio en el que vamos a hacer. Este es el que vimos al principio de curso en uno de los vídeos que ya vimos, ¿de acuerdo? Que podéis repasar por si queréis hacer ejercicios de Python pues sobre bucles o listas o números o comentarios o trabajar con la librería NumPy o Pandas, ¿de acuerdo? Y el que vamos a hacer ahora en este vídeo va a corresponder a este vídeo, ¿de acuerdo? Si nos llegasen a preguntar alguna vez en qué entorno queremos arrancar el laboratorio, siempre elegiremos Conda Python 3, ¿de acuerdo? Python porque estamos trabajando con Python y Conda ya sabéis que es un gestor de paquetes, es un sistema de gestión de entornos de código abierto, multiplataforma, de lenguaje agnóstico, ¿de acuerdo? Y entonces pues normalmente se utiliza Conda con Python 3, por ejemplo, ¿de acuerdo? O estos ejercicios están pensados para trabajar con Conda y Python 3, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez abierto tenemos esa media hora o un poquito más a lo mejor para hacer el código del entrenamiento con todo esto que estamos viendo aquí a continuación, ¿de acuerdo? Pues vamos a ir viéndolo poco a poco y lo vemos, ¿de acuerdo? Bueno, este laboratorio es una continuación de los laboratorios anteriores, sobre todo del 3.1 y 3.2, ¿de acuerdo? Dividiremos los datos en 3 conjuntos de datos separados. Conjunto de entrenamiento se utiliza para entrenar el modelo, conjunto de validación se utiliza durante el entrenamiento para validar el modelo y conjunto de prueba este se retendrá y se utilizará para producir métricas después de entrenar el modelo, que veremos en vídeos posteriores. Utilizará este conjunto de datos en un próximo laboratorio como estamos comentando. Con los datos divididos se entrenará un modelo utilizando el algoritmo XGBoost dentro de SageMaker, ¿de acuerdo? Vamos a introducir el caso empresarial. Estamos trabajando con un proveedor de atención médica y deseamos mejorar la atención de anomalías en pacientes ortopédicos. Tenemos la tarea de resolver ese problema mediante el aprendizaje automático. Tenemos acceso a un conjunto de datos que contiene 6 características biomédicas y un objetivo de normal o anormal, que ya vimos en vídeos anteriores. Puedo utilizar este conjunto de datos para entrenar el modelo de aprendizaje automático y predecir si un paciente va a tener una anomalía. Este conjunto de datos biomédicos ya estuvimos comentando que están sacados de un centro médico y que están disponibles en una web de la Universidad de California del Departamento de Informática o bien desde la web de webs con dataset como puede ser Kaggle, ¿de acuerdo? La primera tarea consiste en clasificar los pacientes, que ya lo hicimos en vídeos anteriores: normal, hernia de disco, espondilolistesis.
Para la segunda tarea, la categoría hernia de disco y espondilolistesis se fusionarán en una sola categoría etiquetada como anormal. Por lo tanto, la segunda tarea consiste en clasificar a los pacientes pertenecientes a dos categorías, normal y anormal. ¿De acuerdo? Cada paciente está representado en el conjunto de datos por 6 atributos biomédicos y orientación de la forma y orientación de la pelvis y la columna lumbar. Incidencia pélvica, inclinación, ángulo de lordosis, inclinación del sacro, radio pélvico, grado de espondilolistesis. La siguiente convención se utiliza: hernia de disco, espondilolistesis, normal, anormal. ¿De acuerdo? Todo eso lo tenemos en el conjunto de datos que estamos comentando en la Universidad de California. Todo esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a hacer la configuración del laboratorio. Dado que esta solución se divide en varios laboratorios del módulo, debe ejecutar las siguientes celdas para cargar los datos. ¿De acuerdo? Importación de los datos. Ya lo estuvimos viendo, ¿de acuerdo? Que utilizamos estas instrucciones que vimos en vídeos anteriores para cargar las librerías que necesitábamos, para cargar los ficheros que necesitábamos, ¿de acuerdo? Para crear el data frame. Vamos a darle otra vez a crear el data frame. Y para mapear las clases normal y no normal. ¿De acuerdo? Ya veis aquí a la izquierda que han aparecido otra vez los ficheros que estuvimos comentando en vídeos anteriores. ¿De acuerdo? En formatos de... aquí que no se ven todavía, pero ya los... a ver si me lo deja presentar. Ahí, vale, sí. Ahí ya se ve. ¿De acuerdo? En el formato de fichero de relación de atributos. ¿De acuerdo? El Attribute Relationship File Format, que es un fichero de texto que describe listas y datos compartidos y los conjuntos de datos. Ficheros normales que yo los puedo abrir, ¿de acuerdo? Si los vemos que son ficheros de texto plano que podemos abrir y que luego iremos explorando y trabajando con ellos a través de las diferentes comandos de los comandos de Python que hacemos, ¿de acuerdo? Comenzaremos con un recordatorio rápido del conjunto de datos para sacar el máximo provecho de este laboratorio. Leeremos, aunque lo vamos viendo en este vídeo, pero bueno, si luego esto lo queréis hacer de forma vosotros, de forma en vuestras PCs de forma más tranquila, pues ir haciéndolo poco a poco, ¿de acuerdo? Primero examinaremos número de columnas y filas. Ya sabemos que eran 307 filas y 7 columnas, ¿de acuerdo? Le pediremos el nombre de las columnas, ya las sabíamos porque lo hemos visto en la parte superior, ya nos han explicado un poco las conjuntas, el conjunto de características de este dataset, ¿de acuerdo? Y podemos ver las características biomédicas y que la columna objetivo se denomina clase, ¿de acuerdo? Es decir, esa columna objetivo de si vas a tener problemas o no problemas en la columna y clasificarte en normal o no normal, ¿de acuerdo? Preparamos los datos. Debemos dividir los datos en 3 conjuntos de datos. Una búsqueda en Internet mostrará muchas maneras de dividir conjuntos de datos. Muchos ejemplos de código que pueden encontrar dividen los conjuntos de datos en objetivo y características. Luego dividirán cada uno de estos 2 conjuntos de datos en 3 subconjuntos, lo que da como resultado un total de 6 conjuntos de datos para realizar un seguimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues traslado de la posición de la columna objetivo. Vale, XBoost requiere que los datos de entrenamiento estén en un solo archivo. El archivo debe tener el valor objetivo como la primera columna. ¿Cuál era nuestro valor objetivo? La clase de normal o no normal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, obtenemos la columna objetivo y la movemos a la primera posición. Le damos esta instrucción, le damos a columnas y nos fijamos que la clase objetivo, la columna objetivo, que es la clase, y si es normal o no normal, la hemos conseguido meter en la primera columna y no como estaba aquí, que estaba la séptima columna. ¿De acuerdo? División de los datos. Comenzaremos dividiendo el conjunto de datos en 2 conjuntos de datos. Utilizaremos un conjunto de datos para el entrenamiento y volverá a dividir el otro conjunto de datos para utilizarlo con la validación y las pruebas. Utilizaremos la función división entrenamiento prueba de la biblioteca Scikit-learn, que es una biblioteca de aprendizaje automático gratuita para Python, que tiene un montón de algoritmos y funciones útiles para lo que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Podemos ver mucha más documentación de la librería de Scikit-learn en los enlaces que podéis ver a continuación. ¿De acuerdo? Yo puedo abrir este enlace o puedo abrir este otro enlace, igual que vimos en vídeos anteriores las opciones para dibujar o la librería de pandas que utilizamos también, ¿de acuerdo? Esa librería
de código abierto para desarrolladores de Python que estuvimos utilizando en vídeos anteriores, pues lo mismo para la parte de scikit-learn, ¿de acuerdo? Pues en este caso vamos a utilizar otra donde tenemos toda la documentación disponible en internet porque es código abierto y documentación oficial, ¿de acuerdo? Vale, debido a que tenemos muchos datos, debemos asegurarnos de que el conjunto de datos dividido contiene una cantidad representativa de cada clase, por lo tanto deberás usar el modificador stratificar, finalmente usará un número aleatorio para poder repetir las divisiones. Todo eso se hace con esta instrucción de Python. A continuación dividiremos el conjunto de datos probar y validar en dos partes iguales, esto lo hacemos con esta otra instrucción y examinaremos los tres conjuntos de datos, ¿de acuerdo? Primer conjunto de datos con 248 filas, 7 columnas, 31 filas, 7 columnas, 31 filas, 7 columnas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver la distribución de las clases, ¿de acuerdo? Pues en el primer conjunto tenemos 168 normales, 80 no anormales y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Cargamos los datos en Amazon S3. Vale, S3 si no conocemos lo que es lo que hemos comentado antes, que deberíamos de saber un poquito lo que son los servicios base de AWS. Igual que hemos dicho que lanzamos AWS, lo lanzamos en una instancia de C2, S3 que lo tenemos el servicio aquí, es un servicio de almacenamiento de objeto que se llama, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es con ayuda del algoritmo XBoost cargaremos los datos de entrenamiento en un almacenamiento, es un almacenamiento de objetos, es decir, subo el fichero y sus metadatos. Por lo tanto, debe escribir los datos en un archivo de valores separados con comas y luego cargar el archivo en S3. ¿De acuerdo? Vimos en el módulo anterior que en el vídeo anterior teníamos ya un conjunto de datos en CSV que habíamos descargado de internet para hacer el entrenamiento que hicimos de categorización de datos de coches, ¿de acuerdo? Pues es exactamente lo mismo, pero ahora lo que tengo que construir es ese fichero yo que luego voy a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces comience configurando algunas variables en el bucket de S3 y a continuación creo una función para cargar el fichero CSV a S3, ¿de acuerdo? Entonces, exploramos la función que vamos a utilizar es esta función que trabaja con CSVs, ¿de acuerdo? Esta línea escribe el data frame de pandas en el buffer de entrada-salida que se llama buffer CSV, ¿de acuerdo? Y lo utilizaremos para escribir en un formato. Para evitar que escriban los encabezados de las columnas utilizamos header false, ¿de acuerdo? Y entonces no nos lo meterá. Y para escribir el buffer CSV en un Amazon DS3 utilizaremos las instrucciones de put y object para escribir en un bucket, ¿de acuerdo? Todo eso lo hacemos con todo este código, ¿de acuerdo? Si nosotros nos vamos a Amazon y nos vamos al servicio DS3, bueno, pues no tenemos permisos para verlo, ¿de acuerdo? Pero deberíamos de poder ver aquí si nos hubieran dado permisos, pero ya hemos comentado muchas veces que tenemos los permisos restringidos, ¿de acuerdo? Pero si nos hubieran dado permisos deberíamos de estar viendo en esa pantalla de que se llama aquí S3, pero bueno, no nos han dado permisos para listar los buckets, deberíamos de estar viendo un bucket, como si fuera una carpeta que tuviera todo este nombre estaría aquí en este bucket, pero en el laboratorio no nos han dado permisos ni para utilizar S3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no nos dan opción a verlo, pero este bucket existe, ¿de acuerdo? Va a crear una carpeta que se llama una partición que se llamará lab3, como en este caso le llama prefijo, y en ese caso meterá los tres ficheros, ¿de acuerdo? Lo vamos a ejecutar. Aquí, con todo este código que vemos aquí, ha definido los tres tipos de ficheros, los ha creado y ahora lo que vamos a hacer es subirlos, ¿de acuerdo? Los vamos a subir. Vale, pues en principio deberían de estar subidos, ¿de acuerdo? Ahora que los datos están en Amazon S3, puede entrenar un modelo. Bueno, pues fijaros que esto es lo que hemos comentado, que si nosotros no... A ver, vamos, vale, finalmente tampoco nos lo vemos desde aquí, vamos a cerrar la pestaña, lo veremos luego desde otro menú, pero es lo que hemos hablado, que si no conocemos los servicios base de AWS, pues a veces ya no solo tenemos el problema de
desconocer los algoritmos o desconocer las librerías, como hemos visto de Panda o Scikit-learn que estamos viendo ahora, o el algoritmo XGBoost que estamos utilizando, sino que tenemos el problema de los servicios base de AWS, ¿de acuerdo? Pero bueno, conociendo eso es mucho más fácil que conocer el código que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Es mucho más difícil conocer todas las librerías y saber limpiar datos, codificar datos o entrenar datos, donde tenemos que utilizar todos estos comandos de Python que vemos en la pantalla, que conocer los servicios base de AWS, que bueno, sabemos que S3 es un servicio de almacenamiento, que hemos subido los ficheros, y con saber eso pues tenemos más que suficiente, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es conocer la URL, aunque aquí le llama URI, del contenedor para poder atacar a esos datos a través del algoritmo XGBoost. Eso lo vamos a hacer con este código, ¿de acuerdo? A continuación estableceremos unos hiperparámetros para el modelo. Estos son cosas que habéis visto en la teoría, de tal manera que necesitamos configurar unos hiperparámetros porque es la primera vez que se está entrenando el modelo, ¿de acuerdo? Esos hiperparámetros los vamos a configurar con este código. Utilizamos la función estimador para configurar el modelo. Vamos a configurar el recuento de la instancia, que define cuántas instancias se utilizan para el entrenamiento. Utilizará una instancia, y el tipo de instancia define el tipo de instancia para el entrenamiento, en este caso una MLX MX4 Large, que esto es la máquina virtual con la que estamos trabajando en Amazon, ¿de acuerdo? En esos hiperparámetros, pues nosotros lo que le estamos diciendo es que vamos a utilizar la propia máquina a la que estamos ahora trabajando, ¿de acuerdo? Y que si nosotros viniésemos aquí, si acordáis que aquí podíamos estar lanzando una consola, ¿de acuerdo? Y en esta consola que estoy ahora mismo trabajando en esta ruta, esta máquina de Linux en la que estoy trabajando es esta máquina de Linux que nos ha instalado al lanzar el laboratorio, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a lanzar vamos a configurar el estimador, que es la máquina virtual. Vale, ese estimador que estamos creando en SageMaker necesita canales para ingresar datos en el modelo. Para el entrenamiento se utilizará el canal de entrenamiento y el canal de validación. Estos dos canales los vamos a generar con este código, ¿de acuerdo? Y al ejecutar ajustar se entrenará el modelo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es entrenar el modelo. Fijaros que va a tardar 5 minutos o más, ¿de acuerdo? Dependerá de la máquina también. Pues le hemos lanzado el comando y ahí lo dejamos trabajando. Recordad que simplemente estamos entrenando el modelo y que estará listo para probar y evaluar el modelo. Sin embargo, estas pruebas de evaluación se harán en laboratorios posteriores, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que termine el job y cerraremos este vídeo, donde si recordamos un poquito lo que hemos hecho en estos 20 minutos de laboratorio, ha sido preparar los datos, ¿de acuerdo? Y lo importante, porque la clase a la que vamos a entrenar tiene que ser la primera columna, hemos dividido los datos en 3 ficheros, ¿de acuerdo? Hemos cargado los ficheros en Amazon S3, que es un almacenamiento de AWS, y entrenamos el modelo diciéndole el tipo de máquina, entre ellos los hiperparámetros y el estimador, que es el tipo de máquina que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Posteriormente definimos los canales y automáticamente empezará a trabajar con un job que lanza el servicio SageMaker con el algoritmo XBoost que le hemos configurado. Bueno, todavía sigue trabajando, ¿de acuerdo? Algunas de las cosas que está haciendo las podríamos ver desde el entorno de AWS, de SageMaker, algunos otros no, ¿de acuerdo? Igual que hemos visto que ha subido ficheros a un bucket y no lo conseguimos ver porque no, en este laboratorio no nos dan acceso a los buckets y por eso nos aparece aquí vacío, ¿de acuerdo? Y no nos aparece el botón de crear buckets ni nada porque tenemos el acceso cerrado para utilizarlo desde este laboratorio, aunque realmente por detrás sí que SageMaker puede trabajar contra ese laboratorio, contra ese bucket. Si nos vamos al entorno de SageMaker, donde sabemos que lanzamos el entorno de Jupyter Lab desde Notebook Instances, pues algunas de las cosas que estamos haciendo las podemos ver aquí. Algunas todavía tampoco nos dan acceso, pero por ejemplo a los jobs de entrenamiento sí que nos dan acceso. Acabamos de crear este job de entrenamiento, que no lo hemos creado aquí desde el entorno de Visual, sino que lo hemos creado directamente creando por código los últimos códigos que hemos lanzado, ¿de acuerdo? Al ejecutar el comando, veis que está trabajando, el training job completado, ya nos pone que está completado. Si vengo aquí, todavía pone en progreso, pero si yo le digo refrescar,
pues ya me pone completado, ya me lo ha dicho también aquí en el Jupyter Notebook, ¿de acuerdo? Y esta parte de SageMaker sí que nos la dejan tocar, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo entrar en este trabajo de SageMaker con el algoritmo XGBoost, ¿de acuerdo? Que ha sido configurado en este trozo de código que hemos marcado aquí, ¿de acuerdo? De tal manera que le hemos marcado un estimador, que es una máquina virtual con unos hiperparámetros que hemos definido anteriormente, y le hemos dicho que vamos a utilizar el modelo XBoost dentro del servicio que se llama SageMaker, ¿de acuerdo? Luego hemos definido los canales, como hemos comentado antes, y luego lo hemos ejecutado, ¿de acuerdo? Todo eso que se hace desde esta máquina virtual, desde el entorno de Jupyter Labs, todo eso se puede también hacer desde un entorno de desarrollo, desde un entorno gráfico que está aquí, ¿de acuerdo? De otra forma que se escapa un poco del alcance de este vídeo, pero hay una parte que, por ejemplo, de algoritmos, no vemos aquí los algoritmos de XGBoost ni podemos crear un algoritmo porque lo tenemos cerrado, pero yo me puedo ver los training jobs, que es justamente lo que hemos lanzado. Hemos lanzado un trabajo de entrenamiento a SageMaker con el algoritmo XGBoost, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos visto antes que estaba en progreso, ha terminado, lo hemos visto también en este entorno, ¿de acuerdo? Ya ha terminado. Y yo puedo entrar a ver ciertas partes de este parámetro, pero fijaros que enseguida me da un error porque solo está pensado este laboratorio para trabajar con el Jupyter Lab, y en cuanto entramos por aquí, por algunos menús, pues nos los cierran también, ¿de acuerdo? Pero bueno, todo lo que hemos estado lanzando de una forma visual, vemos que hemos estado utilizando una máquina MX4 Large, que hemos utilizado una instancia, que es uno de los parámetros que le hemos dicho, que hemos creado un canal de entrenamiento, que los datos fuente están en un bucket de S3, que utilizamos un prefijo de S3, ¿de acuerdo? Que ese prefijo de S3, si os acordáis, lo hemos configurado aquí, que se llamaba lab3, ¿de acuerdo? Aunque no pone el nombre ahí, pero está, ¿de acuerdo? Bueno, que no utilizamos los datos comprimidos y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Una serie de datos que nos da, y aquí nos va dando las diferentes métricas de lo que ha ido haciendo en ese trabajo de entrenamiento a través del código que hemos hecho, y que la salida nos la ha dado en este código, en este bucket, en el prefijo lab3, en una partición que podemos definir también como si fuera una carpeta que se llama output y que utilizaremos en otros laboratorios, ¿de acuerdo? Pero los datos de entrenamiento me los ha sacado en este fichero de output, que ahora mismo no podemos ver, que lo veremos en posteriores ficheros, ¿de acuerdo? Vale, también nos crea lo que se llama un artefacto, que nos lo ha dejado en S3, que no sabemos todavía lo que son tampoco, ¿de acuerdo? Pero bueno, un poco que sepáis que parte de lo que nosotros hemos hecho directamente con líneas de código con Python, ¿de acuerdo? Se puede ver en el entorno gráfico de SageMaker, porque realmente hemos estado utilizando SageMaker. Lo que pasa es que el entorno de SageMaker dentro de estos laboratorios pues está muy cerrado y nos da acceso denegado. Si yo este mismo laboratorio lo estuviera lanzando en un entorno real de AWS, me funcionaría exactamente igual, y cuando yo pasase aquí a SageMaker estos errores no me aparecerían. Iría a S3, vendría a S3, y cuando entrase en S3 vería perdón, ¿dónde está? Que no lo veo. El bucket en el que hemos estado trabajando, ¿de acuerdo? Que no lo veo. ¿Dónde está? Que no lo veo. Este bucket, ¿de acuerdo? Y si yo quisiera trabajar con un bucket propio mío, pues utilizaría un bucket propio nuestro, ¿de acuerdo? Aquí no nos dejan ver los buckets, incluso no podemos crear, por lo que estamos hablando, porque está todo muy cerrado, y solo nos dejan gestionar los modelos de entrenamiento, los modelos desde Jupyter Labs, ¿de acuerdo? Pero hay otras formas de hacerlo, que sería con el propio entorno de aquí, ¿de acuerdo? En el propio entorno, donde yo la parte de entrenamiento pues estaría aquí trabajando con los hiperparámetros, que veis que aquí tampoco tengo los hiperparámetros configurados. ¿Por qué? Pues porque se lo hemos configurado los hiperparámetros por línea de comando, que lo hemos configurado aquí, ¿de acuerdo? Pero yo podría crear conjuntos de hiperparámetros que luego me van a servir para lanzar jobs, y que me van a servir para entrenar conjuntos de datos con diferentes algoritmos, sean propios como XGBoost, que puedo utilizar algoritmos de open source, o puedo incluso crear mis propios algoritmos. Pero bueno, eso se nos escapa un poco también incluso hasta de este curso, ¿de acuerdo? Vale, pues en principio con todo este código que hemos estado utilizando hemos preparado un conjunto de datos que hemos cogido de un dataset de temas biomédicos,
los hemos estado hemos dividido los datos en 3 conjuntos de datos, los hemos cargado en S3, ¿de acuerdo? Y luego hemos entrenado el modelo y en principio nos ha dado unos resultados que todavía no podemos utilizar porque lo veremos en los siguientes módulos, ¿de acuerdo? Vale, pues con ello hemos visto un poco cómo dividir los datos con Python y hemos visto cómo empezar a entrenar a través del algoritmo XGBoost con SageMaker, configurando el algoritmo, por supuesto, pero luego hemos configurado los hiperparámetros, hemos configurado el estimador y hemos configurado los canales y hemos lanzado el job para para hacer ese modelo de entrenamiento que luego veremos cómo validarlo y cómo lanzarlo en posteriores vídeos. Bueno, pues sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.